En julio pasado se presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa para reconocer la adicción a los videojuegos como un problema de salud pública. La propuesta fue presentada por el legislador del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Ramírez Ramos, y en la exposición de motivos de esta iniciativa destacó que hay más niños y jóvenes que son atraídos por los videojuegos, lo que obliga al Estado a evitar que esta población caiga en adicciones y se convierta en ludópata. No es la primera vez. En agosto del 2018, el diputado Jorge Alcibiades García Lara, de Movimiento Ciudadano, propuso reformar la Ley General de Salud con el propósito de reconocer como una adicción el uso excesivo, descontrolado y dependiente de videojuegos, internet y teléfonos celulares. ¿Es esta la mejor forma de atender un problema que pone en riesgo la salud de nuestros jóvenes? Vamos a ver este tema, pero desde la perspectiva que pone al individuo como el sujeto de derecho, que reconoce la libertad de cada persona de decidir cómo encontrar las soluciones a sus necesidades, mientras que no le impida la búsqueda de soluciones a las demás personas. Es la perspectiva liberal, pero liberal, libertaria. Y aquí comenzamos. La tentación de la sociedad política por intervenir en la búsqueda de soluciones para la sociedad en general puede provocar más problemas para los individuos de los que pretenden solucionar. El caso específico de las adicciones es un tema que en México nos ha dado muestras claras de cómo no enfrentarlo y el impacto que trae consigo generar políticas públicas que no aportan análisis serios y en cambio suman prejuicios, temores, desconocimiento y limitaciones. Para una persona liberal, una adicción no es necesariamente un tema de prohibiciones y limitantes legales, aunque un libertario, entendido como el miembro del lado más radical del liberalismo, la adicción no debe ser definida y entendida por un Estado, porque para un libertario el Estado es el problema. Hay liberales que, al aceptar la existencia de un Estado reducido, entenderán por qué es importante algunas definiciones, como el caso de salud y seguridad, pero aún así les podría resultar complicado que desde el poder político se intervenga en el proceso de selección de sustancias a consumir. Que se criminalice el proceso de comercialización y producción de las mismas sería incluso inaceptable la prohibición del acceso a esta sustancia. Las adicciones, desde la perspectiva liberal libertaria, no tienen por qué ser un tema de criminalización, de sanción e intervención del proceso de consumo de dichas sustancias adictivas. Y sí, lógicamente entendemos que hay etapas de los individuos donde dependen de la tutela de otros para cuidar de su salud y de su vida. Tal es el caso de los niños o personas que no puedan valerse por sí mismas debido a alguna enfermedad o quizá a algún accidente o a diferentes condiciones que les impidan ser totalmente independientes. Ningún liberal reconocería que los niños tienen la libertad de decidir el consumo o no de algo que podría provocarles una adicción, pero son los padres o tutores quienes tienen la potestad sobre su desarrollo los que definen que pueden o no tener acceso un niño en su casa. Desde esta lógica, para el liberalismo, toda persona puede consumir las drogas que desee siempre y cuando los efectos de esta se limiten a su propio cuerpo. El liberalismo no acepta, por ejemplo, la conducción de un automóvil bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Pero si la persona que consume drogas no pone en riesgo la vida de nadie más que la suya, al final es su propia disposición de su cuerpo y de su salud. Por lo mismo, quien produce y comercializa esas sustancias no puede ser criminalizado, pues quien las consume satisface una necesidad personal con el servicio de quien produce y vende estos productos. Podemos cuestionar la ética de la venta de drogas y la inmoralidad de la compra,
pero como personas libres no podemos imponer nuestra visión ética y moral sobre los demás. Si las acciones ajenas no constituyen un riesgo para mi vida, mi integridad, mi propiedad y mi libertad de decidir sobre mi propia vida, entonces no puedo intervenir sobre los demás y sus decisiones. Desde la perspectiva colectiva, el combate al consumo y comercialización de sustancias adictivas no ha sido muy positivo para la sociedad general y la sociedad mexicana. Incluso para la sociedad global, desde que se inició la lucha contra las drogas en la década de los 60, en el mundo la comercialización y producción de drogas no ha hecho más que evolucionar y crecer hasta convertirse en un negocio de miles de millones de dólares, dejando para ello decenas de miles de muertes cada año, y en el caso de México, desde que se inició esta guerra contra las drogas, más de 350,000 muertos, y hasta el 2021 más de 70,000 desaparecidos. Pasamos de 50,000 efectivos del ejército en labores de seguridad pública durante la administración del señor Felipe Calderón a 130,000 con Peña Nieto y 150,000 con López Obrador. Pero el consumo de drogas es un tema de salud pública. La comercialización y la producción está penalizada y es de interés nacional frenar lo que no se puede. Y mira, según el informe de la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México del año 2021, con datos hasta el 2016, entre el 2013 y el 2016 se observó que la demanda del tratamiento por consumo de estimulantes de tipo anfetamínico se incrementó en 218%. La de alcohol disminuyó 32% y la marihuana disminuyó 31%, según este informe, que también dice que el consumo de la marihuana va a la alza. El consumo de fentanilo también va a la alza. Lo bueno es que al Estado mexicano le interesa tanto la salud de sus habitantes que toman decisiones en el 2021-2022 con informes del 2016. Y los datos son tan valiosos para una sociedad informada que realizan encuestas anualizadas hasta 2017. Así quieren conocer la realidad estadística del consumo de drogas en México. Ahora bien, ¿qué nos hace creer que definir la adicción a los videojuegos como un tema de salud pública provocará mejoras en los hábitos de jóvenes y adultos? Porque los videojuegos ya también son consumidos por adultos, adultos que en su momento, en 1985-83, empezamos a jugar con Mario Bros. Y teníamos acceso a muchos de los videojuegos que hoy ya son sagas, ¿no? Y seguimos jugando hoy en día algún videojuego, incluso podemos pasar horas frente a la pantalla. Pasar de 6 a 10 horas jugando videojuegos en el interior de mi casa es un tema de salud pública. Pasar más de 10 horas jugando videojuegos o viendo YouTube en mis dispositivos, con mi internet, en mi casa, es un tema de salud pública que le abre la puerta al Estado mexicano a intervenir en mi decisión. Ahora, ¿cómo puede el Estado mexicano intervenir en el proceso para cuidar mi salud sin dañar mi libertad de decidir? Los daños por el uso del mouse en las articulaciones son un tema que obliga al Estado a aportar decisiones que intervengan en el uso de la tecnología. El uso de mis dispositivos móviles, teléfono, iPad, lo que quieras, obliga al Estado a buscar una solución como sociedad, como dicen los legisladores desde el 2018. ¿Cómo lo hacen? Si un adulto pierde su trabajo por improductivo debido a que pasa horas y horas jugando videojuegos, incluso toda la noche, es motivo para que se genere una regulación sobre el uso de videojuegos que aporte, no sé, impuestos, precios, horarios a los servicios, regule la forma en cómo yo recibo internet, los horarios, los momentos, e incluso el acceso a determinados contenidos en las redes debe estar regulado para impedirlo. ¿Cómo? ¿Cómo avanzar sancionando acciones que no generan víctimas? Son acciones que generan consecuencias entre los consumidores. Es consecuencia individual tomar esas decisiones. Ahora, pueden poner frente a la discusión a niños, pero incluso los niños tienen tutores y esos tutores son adultos. Ellos son responsables de su crecimiento y de su aprendizaje. Los efectos en el consumo excesivo de videojuegos o contenidos de Internet debe ser vigilado y regulado por los padres de familia desde su propia visión de familia y no con la visión única de familia que tienen los políticos. Aunque tú tengas una visión santificada de la familia,
No puedes pensar que imponiéndola a través de la ley el mundo va a ser mejor. Por lo tanto, la sociedad política mexicana no puede querer imponer su visión de relación de familia hacia todos los demás mediante la ley. Eso nos tiene hoy discutiendo si hay personas del mismo sexo que puedan formar una familia al unirse en matrimonio. Y aún no hemos logrado un acuerdo social generalizado. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos imponiendo visiones y prejuicios desde la política o ya paramos? Si el Estado mexicano está tan preocupado por el desarrollo de la infancia, deberíamos empezar por corregir lo que el Estado mexicano ya monopoliza, como la seguridad pública y dejar que los niños puedan estar en los parques a cualquier hora o que los padres de familia puedan acampar en cualquier lugar de México. Incluso la educación deficiente y obsoleta que lleva a los niños a buscar experiencias y aprendizajes e intercambios en YouTube, Twitch, TikTok y demás opciones disponibles hoy y que habrá en el futuro, ¿eh? La educación deficiente y obsoleta que en México forma niños sedentarios, amantes de permanecer horas sentados en un mesabanco, porque los maestros ya no saben lo que es un niño o una niña. Quieren adultos pequeñitos. Espacios públicos. Espacios públicos donde los niños puedan vivir otras experiencias de forma digna, como jugar fútbol, jugar básquetbol, béisbol. Es más, no, jugar escondidas. Algo más sencillo, señores diputados, amigos y amigas de la política mexicana. El mundo cambió. La realidad cada vez más nos acerca a trabajar en una computadora y a distancia, con personas completamente diferentes a nosotros y con ellas convivimos, bromeamos con individuos que no comparten incluso nuestra visión de la realidad y lo hacemos ya a distancia, en idiomas completamente distintos. Los niños juegan con otros niños sin importar su nacionalidad y eso es quizá más efectivo para su desarrollo ante el futuro que viene que aquello que les ofrecemos en un salón. Nuestros jóvenes encuentran más datos, más educación y más opiniones en YouTube que en la escuela. Se divierten, se informan e intercambian información que ellos mismos crean y se comparten. Ya todo cambió. Y este cambio trae consigo riesgos. Es parte de las modificaciones que la tecnología aporta a la forma en que convivimos como personas. Aunque bueno, esto es muy difícil entenderlo para la política, porque en la política es el único espacio donde el conservadurismo tiene valor. La vida en el 2022 no es igual y avanza rápidamente, mientras que el Estado, sus servicios, así como sus servidores públicos, viven por allá en 1990, esperando la llegada del maestro al salón, la toma de protesta del funcionario, el horario del checador. El mundo intercambia, enseña y forma a niños y a jóvenes mucho más rápido. El mundo hoy divierte y entretiene. Además genera aprendizaje 24/7. Lo que ustedes llaman adicción no es más que la obtención de un servicio que en manos de la política y sus reglas mantienen con horario y mediocremente. Eso que definen como adicción no es más que el entretenimiento constante en el único entorno seguro que nos queda, un cuarto de la casa. Sería ingenuo dudar que muchos usuarios de Internet y consumidores de videojuegos pasan horas frente a sus pantallas para escapar de una realidad que no les es grata. Quizá la misma causa del consumo de sustancias adictivas, ¿no? Pero esa realidad que no les es grata sigue siendo altamente regulada por las decisiones de nuestra sociedad política. Entonces, ¿qué? ¿Les damos más espacio para que nos den sus soluciones? Hasta hoy pocas han funcionado.